pues hay varios temas que vamos a abordar con la mesa imposible o imposible. Así que, pues muy buenos días. Ya está Laura Sánchez Ley, Federico Bonazo, que apareció ya hasta hoy en la mañana. No andaba muerto, andaba de parranda. Y conste que no está Moris, ¿eh? Y ¿Y yo por qué? nuestro querido Temoris. Oigan, pues entrando en materia, pues muchos temas y uno de ellos, pues esto que vimos finalmente, Tomás Yarrington, este personaje siniestro, uno de los precursores también de los cárteles, finalmente ya está en México y se le ha dictado auto de formal prisión. Mi querida Laura Sánchez Ley, ¿qué decía al respecto? Pues miren amigos, me parece que estamos ante una oportunidad histórica, más que el tema del personaje que evidentemente es importante. Yarrington es un exgobernador. El tema es que nosotros en esta mesa muy particular todo el tiempo estamos peleando el tema de la extradición. Y digo pelear porque creo que abiertamente hemos peleado este tema, ¿no? Que por qué se van estos narcotraficantes a Estados Unidos a pagar sus delitos y no en México. Entonces, la Fiscalía General de la República, en quien por cierto no confío, de verdad que no es que creo que aquí pueda haber un esclarecimiento real de los daños que causó Thomas Yarrington, sí tiene una oportunidad histórica de demostrar que sí sirve de algo en este tipo de casos, sobre todo relacionados con temas de corrupción y delincuencia organizada. Porque, a ver, Thomas Yarrington ya se salió con la suya en Estados Unidos. Viene después de un proceso donde quedó totalmente impune. Y les cuento por qué quedó impune, que a mí me parece muy interesante esta historia. Recordemos que desde el año 2013 Estados Unidos empieza una investigación contra el exgobernador Yarrington por el tema de protección al cártel de los Zetas. Digamos, este fue el primer cargo que se le fincó cuando aseguró que un agente infiltrado de la DEA pues fue testigo de que el gobierno le ofreció protección al cártel de los Zetas, que después supimos que este testigo protegido realmente era un funcionario muy cercano a Thomas Yarrington. En el 2018, como bien cuenta Ernesto, es extraditado a este país después de una pelea ahí con el gobierno italiano, de un estire y afloje, y se le empieza un proceso por sus ligas con los Zetas. Pero yo se los cuento en primera persona porque tuve la oportunidad de cubrir este juicio, que de repente empiezan las negociaciones y se van completamente las acusaciones por delincuencia organizada en Estados Unidos y se le empieza un proceso realmente por lavado de dinero muy distinto al tema de la delincuencia organizada, ¿no? Realmente hay un tema ahí de triangulación de fondos, de recursos, y termina en eso. Thomas Yarrington acaba cooperando con el gobierno estadounidense, no se sabe qué, porque se los digo, cubriendo este juicio me doy cuenta que es uno de los juicios más raros que me había tocado ver, porque empiezan a clasificar como sellado absolutamente todo el juicio en la Corte de Texas, una cosa totalmente anormal, ya que hemos visto que los juicios contra narcotraficantes realmente sí se hacen públicos en este país, al menos en esta parte son un poquito más transparentes. Sin embargo, se empieza a clasificar toda la información y de repente Thomas Yarrington ya no está enfrentando procesos por delincuencia organizada, sino que está enfrentando pues este proceso que les cuento realmente por lavado de dinero. Muy rápido pacta. Hay un pacto de casi 10 millones de dólares, es el último pacto que yo recuerdo económico de dinero con el que se quedan de Thomas Yarrington por estas operaciones ilegales entre el 99 y el 2005. Pero les digo, realmente en Estados Unidos también queda impune, no hay realmente una investigación o al menos un cargo público de colusión con el cártel de los Zetas. Hoy el fiscal Alejandro Gertz Manero, como siempre, no nos dice por qué se le va a juzgar en México, por qué se le podría investigar, que todavía no entramos a la fase de juzgamiento, cosa que me parece terrible, ¿no? Porque estamos peleando todo el tiempo porque regresen estos narcotraficantes. Me parece un triunfo real que se haya conseguido que no se convirtiera en testigo protegido como pasa con todo este tipo de acusados y que regrese a México a pagar sus delitos, que es lo que estamos buscando en otros casos, ¿no? Como el de Edgar Beitia, que hemos platicado aquí mucho tú y yo, querido Ernesto, este fiscal de Nayarit, que se convirtió en testigo protegido y desapareció a cientos de personas ahí en la Fiscalía de Nayarit, en las oficinas.
es lo que se está peleando. Por eso les digo que tenemos una oportunidad histórica de que regresen estos narcotraficantes. Mira, ya les chuparon todo el dinero en Estados Unidos, ya los gringos se quedaron con todo el dinero que México se pudo haber quedado, pero nosotros ¿qué queremos? Pues esclarecimiento, verdad y justicia. Entonces creo que es un momento importante. Tomás Yarrington fue gobernador cuando los Zetas se hicieron del territorio, cuando los Zetas cometieron masacres y desapariciones en este estado. Entonces es un tema largo y complejo, pero yo ya dijo Fede Bonazo y el otro día me puse triste porque dice, yo no creo que nos escuchen los políticos y los fiscales. Ojalá, Fede, que aunque sea, nos escuchen y el señor Alejandro Gertz Manero pues nos informe, ¿no? Exactamente cuáles son los cargos que va a enfrentar Yarrington en México, ¿no? ¿Cuál es el proceso con el que se buscará vinculársele ahora en tribunales, que es el siguiente proceso? Muchísimas gracias, Laura. Y sí, pues es una oportunidad. Más adelante tendremos una entrevista con Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco de Tamaulipas. Y bueno, él ha estado también haciendo algunas declaraciones importantes, Federico, y también sumarle a esto que decía ahorita Laura Sánchez Ley, de que él, bueno, evitó, ¿no? O estos 11 cargos en Estados Unidos y acá se le estaría también enfrentando, o este juicio también tendría que ver con esta isla que compró en Veracruz con recursos pues ilícitos. ¿Qué decir sobre este tema, Federico? Parece que Yarrington es la cara visible de un fenómeno que debería preocuparnos más, que a veces nada más descargamos cuando caen uno de estos personajes que encarnan o protagonizan como punta de iceberg lo que representa un fenómeno muchísimo más profundo, y ni hablar en el estado de Tamaulipas. Eh, Podrán intercambiarse reos los dos países en una maniobra de intercambio judicial que no queda muy clara, al menos intentando profundizar en lo que informa la prensa o las propias fuentes federales de ambos lados de la frontera. No queda muy claro cuál ha sido aquí el acuerdo. Digo, Yarrington termina su proceso judicial en Estados Unidos a cambio de este pacto que hace con el Departamento de Justicia, que él al autoincriminarse, al declararse culpable, solo, como muy bien explicaba Laura, queda imputado por el delito de lavado de dinero y brinca el de delincuencia organizada, que por supuesto que no puede dirimirse nada más con una pena de 7 años. Eso es lo que supuestamente va a hacer la Fiscalía General de la República aquí, imputarle nuevos cargos, en este caso por delincuencia organizada. Todos los vínculos de Yarrington con los Zetas, el prontuario de este personaje, descrito también ahora por Lau y conocido por la opinión pública, bueno, habla de un criminal gigantesco, ¿no? Y pareciera nada más que estamos hablando de un personaje menor por los resultados judiciales en los Estados Unidos. Veremos cuál es la actuación acá de nuestra querida Fiscalía General de la República, que sí que nos escucha, Lau, ¿no? Lo que pasa es que a mí, a ti seguro que sí, pero el problema es que no pela, o sea, no pela el periodismo o la gente que hace análisis, eh, porque no tiene muchas ganas de meterse en Honduras, allí donde son conflictivas, más bien cumplen con cierta escenografía judicial, muy mal cumplida también, para colmo, y entonces se alimenta la prensa con alguna declaración de estas que hace este hombre en sus intervenciones en conferencias de prensa. Son muy graciosas. No sé si le quedó claro, dice siempre. Ya me he Qué miedo. mofado varias veces de esa actitud, de esa prepotencia bien disimulada, ¿no? De viejo estilo, de cuño priista. Entonces, bueno, Yarrington será un caso más de lo que es un proceso sistémico, el anclaje de una cultura de la corrupción y del vínculo con el narcotráfico, que este país, si está empezando a mejorar, es de una manera tan lenta que preocupa, por supuesto, como sociedad. Eh, Veremos qué ocurre con el caso, ¿no? Veremos qué obtuvo el Departamento de Estado a cambio de la confesión de culpabilidad de Yarrington, pues algo muy poco. Una de las cosas que había prometido, o que en el trueque que se hace siempre que hay una confesión de culpabilidad con las fiscalías, parece apetitosa, es la captura o el señalamiento, no solo de modus operandi, de vínculos
de políticos con el narcotráfico, de funcionarios públicos con las redes de criminalidad, sino también la caída de algunos nombres importantes, la delación de algunos otros personajes involucrados en prácticas similares y que yo sepa han sido muy menores en el caso de Yarrington. Siempre se promete, y lo escuchamos al colega Jesús Esquivel, que conoce del tema, diciendo, bueno, ahora tiemblan los políticos mexicanos y en Tamaulipas porque ahora sí va a caer, y yo no veo que termine de caer nunca demasiado nadie muy importante por delación o en estos acuerdos de autoculpabilidad que deberían de venir en el proceso hacia otras personas. Veremos si esta es la excepción. Ahora el caso ya no está en manos de los Estados Unidos, está en manos, perdón, de la inefable Fiscalía General de la República. Ya no sé qué da más miedo, ¿no? Si que estuviera ya en una cárcel en Estados Unidos o que esté acá con don Alejandro Gertz Fíjate Manero. que cuando regresó Cienfuegos, tardaron 14 segundos y medio en determinar que no había ninguna Claro. prueba digamos, sugerencia de que pudiera convertirse en un caso importante para la fiscalía y este hombre ha sido condecorado, horas después era condecorado, pues imagínate lo No, que se no, puede. no. No, pero además ahí, mi querido Temoris y Laura y Federico, el caso de Yarrington y en el caso de los Zetas, pues estamos hablando del periodo más cruel del lado de los Zetas. Lo que vemos ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación, con este tipo de ejecuciones eh, muy grotescas, muy duras, ¿no? Donde graban los videos, descabezamientos y cosas verdaderamente brutales, pues Tomás Yarrington abrió ahí una grieta que hasta la fecha no han podido cerrar y que además ahí Temoris pues está estrechamente vinculado Tomás Yarrington, los Zetas y el ejército mexicano, los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, que es pues esos elementos que pertenecían a fuerzas especiales, que son los que terminaron integrando los Zetas en una vinculación muy estrecha con Tomás Yarrington. ¿Qué decía al respecto? Sí, sí, esos gafes, ¿no? Que además entrenados con apoyo extranjero para que fueran una fuerza de élite. Y pues sí, sí lo fueron, pero no donde se esperaban, no donde dijeron que iba a hacer. Yarrington, pues es uno de esos personajes que son utilizados para que otro montón de idénticos a él queden sueltos. O sea, hay cuántos gobernadores criminales hemos tenido, en particular Tamaulipas, ¿no? Porque, híjole, si vemos uno tras otro, son, bueno, realmente un caso. Pero siempre para que los demás se vayan, pues, pues hay que agarrar a uno para simbolizar la acción de la justicia. Es el caso, por ejemplo, también hasta de banqueros, ¿no? Cuando el Fobaproa famoso, para que la gente en el país pensara que no nos estaban saqueando, sino que realmente se iba a buscar la justicia, buscaron a Ángel Isidoro Rodríguez el Divino, este banquero que se prestaba con sus cuates, yo te presto, tú me prestas, y al final pues que paguen los contribuyentes mexicanos. El, siempre está el peligro de que pase lo mismo que con el divino, que es lo que están mencionando Laura y Fede, que llegue a México y encuentre pues esas condiciones tan agradables que tiene el sistema político, el sistema judicial, o sea, también, así como Cienfuegos, el Divino llegó a México y creo que tuvo un poquito más que Cienfuegos, como 15 segundos. O sea, pero también lo soltaron de volada, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo van a tardar en dejar a Yarrington? Si no lo hacen, si no lo tenemos pasado mañana tomándose, comiendo pato laqueado en el Junán, en las lomas de Chapultepec, podría ocurrir dos cosas. Uno, que lo procesen jueces de los que todavía se van a quedar 2 años más, hasta 2027, o sea, los que no van a ser renovados en este proceso, o que entre con algunos de los jueces que se van a ir en agosto
y que el caso quede ya para los nuevos jueces que entran en septiembre. Y eso será muy interesante, será una prueba de fuego muy importante para ver cómo funciona el nuevo sistema. Si los nuevos jueces son tan corrompibles como los que están yéndose ahora, o no. Yo creo que eso es algo que vamos a tener que estar checando y me parece muy interesante. Ahora, el problema, como lo sabemos, pues no son solo los jueces, no es esta reforma judicial viene coja porque, como se ha mencionado un montón de veces, pues no fue acompañada de una reforma de las fiscalías. Una reforma que, para empezar, pues echara a su casa, a su cama, para que esté a gusto con sus pantuflas, al fiscal Gers Manero. Y en general a la mayor parte de los fiscales locales de los estados que pues se han comportado todos como baluartes del pacto de impunidad, defendiendo a los políticos que los colocaron en sus puestos. Entonces, pues eso también es algo interesante. Va Yarrington en representación de todos los gobernadores malos del país, eso sí, de una generación previa a la del nuevo PRI. Él todavía pertenece a la camada previa a la de Peña Nieto, pero pues sigue siendo un ejemplo de ese sistema podrido que no se acaba que no se acaba de transformar. Muchísimas gracias, Temoris. Laura, si quieres agregar algo más sobre este primer tema de Yarrington o pasamos también al otro tema que ustedes han propuesto, pues la posición del gobierno mexicano en torno al proceso electoral y a las elecciones que se vivieron este domingo en Ecuador. Y quizá, Laura, si ya no tienes algo que agregar del otro tema, yo iniciaría preguntándote un primer balance. ¿Qué piensas de estos resultados que hubo y de todo el proceso previo que fue instrumentado por Noboa, que ya estamos viendo a Luisa González que está ya denunciando más formalmente? Querida Violeta, mira, me encantaría que Fede abriera porque él lo propuso y aparte es súper experto en el tema latinoamericano. Yo voy a asentar lo que diga Fede ahorita. A ver, Fede. Gracias. Adelante. Oye, esta ya parece la mesa Montessori, ¿cómo? Sí, Perdón, no. perdón. O de escuela activa. Estamos revelando además el contenido de nuestros WhatsApp privados. Y le toca. No, a ver, por favor, lo de experto quitémoslo. Soy un latinoamericanista, eso sí, o sea, un Un activista humilde rockero. exacto, un activista del sentimiento bolivariano, un tipo que creció pensando que eso era posible y a lo largo de los años se fue dando cuenta que la integración latinoamericana es una utopía cada vez más lejana en el horizonte, más con un continente partido en dos, entre derechas que se convierten en ultraderechas y en algunas izquierdas que no sé cómo calificarlas, yendo al caso concreto latinoamericano. ¿Cómo calificas eh, yo? Sí, Sí, perdón, sí, se me olvidó hacer esta maniobra. Ahí debe estar mejor. Sí, Perdón. Ahí estamos mejor. sí, sí, sí. Bueno, Sí, adelante, ok, adelante. perfecto. No, al contrario, disculpa, se me olvidó hacer la maniobra de subir el audio en los audio settings de Zoom. Eh, a ver, ¿cómo calificamos? Con el respeto y el cariño que uno le tiene a Lula y a lo que ha significado para ese país y para este continente, el apresuramiento en reconocer las elecciones de Ecuador y en reconocer a Noboa, cuando hay, o sea, estuvo a la derecha de la OEA, digamos, en nuestro querido Lula da Silva. ¿Para qué apresurarse si la misma OEA está hablando de irregularidades que hay que confrontar y que hay necesidad de apelar, como denuncia Luisa González, que ha hecho denuncias muy serias, más allá de que uno pueda especular o no con una victoria cierta o no de Noboa, las irregularidades y las condiciones previas a la elección en Ecuador nos hablan de que por lo menos tenemos que levantar una queja, porque no puede haber democracia o elección sana, limpia, popular, cuando se decreta un estado de sitio, de facto, un estado de excepción, un par de días antes de la elección, donde las urnas y mesas electorales están controladas
por militares, donde particularmente en zonas donde Luisa González y su movimiento eran importantes, hay una serie de maniobras de amedrentación por parte de fuerzas militares o de otro tipo. Cuando Noboa rompe la ley al no usar la licencia que debía tener como presidente si se quería presentar un proceso electoral, eh, cuando las estadísticas daban un empate técnico y Luisa González obtiene menos votos que en primera vuelta, lo cual es absurdo desde un punto de vista estadístico. En fin, cuando han empezado a aparecer listas, hoy Rafael Correa hacía eco de una lista negra donde se han señalado a los participantes del movimiento correísta encabezada por Luisa González, ya listas negras de persecución política, cuando veedores internacionales han sido detenidos sin ningún tipo de justificación en territorio ecuatoriano horas después de la elección. Algunos otros no les han permitido el ingreso al país. Petro está denunciando que hay veedores colombianos que han sido detenidos. En fin, es una circunstancia plagada, la palabra irregularidad queda corta, plagada de prepotencia y de avasallamiento a la normatividad electoral de aquel país, como para que se apresure Lula con esto. De Boric ya no nos asombra, porque Boric se cayó en la neutralidad. Es un hombre que ha abusado de la neutralidad tanto que bueno, se ha anulado a sí mismo en cuanto a política exterior. O sea, se apura a reconocer lo que él llama fraude en Venezuela, que es un tema que no es tabú ni lo será en ninguna mesa de rompeviento. Podemos criticar el proceso electoral venezolano, pero justamente los que reclamaban la aparición de las actas en el caso venezolano ahora han callado ante la aparición, el reclamo de las actas en el caso ecuatoriano. En fin, estamos viendo una maniobra más de consolidación de estas ultraderechas que están muy dispuestas a jugar por afuera del juego democrático, con lo que esto implica, porque esto no es solamente un accidente histórico, sino que es el objetivo del Comando Sur de los Estados Unidos. O sea, Laura Richardson es la principal interesada en que esto pase así. Donald Trump es el principal interesado en seguir poniendo peones, por no usar un adjetivo más contundente, más fuerte. Lo que pasa es que es muy temprano, adelantamos una hora a la mesa hoy. Si estuviéramos a las 10 yo me hubiera atrevido ya a adjetivar de otra manera, pero todavía no me he tomado ni un té. No, vaya, venga, venga. No, No, no sabes le que saque, no le me tengo que saque. Aguantas el controlar. rebozo, por favor, come on. Estos tapetes que tiene Trump en Latinoamérica, los que si me enciendes, Laura ya sabe que yo tengo un costado de Mr. Hyde, ¿no? Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Me voy a mantener en el Dr. Jekyll lo más que pueda porque se dice que estamos haciendo análisis político. E indigna el entreguismo de estas élites que siempre son las mismas, ¿no? Son las clases dominantes de nuestros países latinoamericanos, siempre dispuestos a bajarse los calzones. Pues ya me encendí. Con el imperio, es decir, adelante, vengan por todo, vengan por el litio, vengan por el agua, vengan por el petróleo, vengan por los minerales, vengan por todo. Nos beneficiamos nosotros, la oligarquía de siempre, Estados Unidos sonríe y las cosas como estaban. Y aquellos proyectos populares como el correísmo, que con una serie de defectos, igual que la 4T aquí, con una serie de defectos, igual que el kirchnerismo en Argentina, con una serie de defectos muy graves, porque el kirchnerismo entregó la riqueza de la cordillera directamente a la Barrick Gold, a la minera canadiense y a otras, igual que la Bachelet, supuestamente de izquierda, en fin. Las claudicaciones de nuestros gobiernos de izquierda las podemos poner en la lista, pero de todas maneras hay cierta resistencia al entreguismo y al extractivismo que han manifestado estas oligarquías de derecha que se imponen como sea en el poder, que sería el caso del bananero empresario Daniel Noboa. Gracias, gracias, mi querido Federico. Temoris y Laura y Federico, no sé si escucharon el video de Luisa González. ¿La escucharon? Sí, 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 el último, ¿no? Dices. Sí, sí, el que presentaste hace un rato. ajá, Sí, muy serena, pero estructurando muy bien la denuncia, ¿no? Pero quizá vale la pena para la audiencia, ¿no? Porque se fue incorporando más compañeros y compañeras, presentarlo nuevamente. sí, un fragmento es importante porque, mire,
pues iniciamos con menos de la mitad. Hoy es día festivo, así que está baja la audiencia, pero está ya el doble. Vamos a pasar un fragmento también de esta intervención de Luisa González, porque nos parece sólido ya el planteamiento que está haciendo y que es un preludio de lo que se avecina como una larga batalla. Saber qué tanto resultado va a dar. Pero escuchamos un fragmento y regresamos contigo, mi querido Temoris, y a Laura lo dejamos al final en esta pregunta y estamos de regreso ahorita, no te vaya. Queridos ecuatorianos, he tomado un tiempo prudente para poder comunicar de manera responsable varios hallazgos que considero realmente graves sobre los resultados electorales del domingo 13 de abril. Hechos que ponen en riesgo nuestra democracia. Pero antes que nada, quiero agradecer profundamente a todos los ecuatorianos que me dieron su confianza y su voto, creyendo en un cambio posible, que con esperanza se vislumbraba en unidad, lejos del odio y la confrontación. Un proyecto que se construyó sobre la legítima unión de izquierda y derecha, pero sobre todo con un pueblo que clamaba con urgencia por recuperar la dignidad. Y es precisamente por esta causa, por esta lucha, que me impulsa a pensar en los más necesitados, en los más pobres, que me veo en la obligación de denunciar el grave atentado que sufre nuestro país, atropellado en su orden legal y constitucional. Esta campaña, plagada de irregularidades, comenzó con el hecho de que el señor Noboa hizo campaña sin licencia. Continuó con la toma de instituciones electorales que permitieron ilegalmente el uso indiscriminado de recursos públicos para una campaña abierta por parte del gobierno en funciones. También se entregaron bonos millonarios sin análisis técnico como una estrategia populista para comprar votos, lo cual pone hoy en riesgo la dolarización, cambios de recintos electorales y estados de excepción de último momento. En definitiva, se puede señalar un sinnúmero de infracciones cometidas por quien hoy ha tomado el poder bajo la ficticia sombra de la democracia. Los hallazgos más graves que sustentan mis palabras desde el domingo hasta ahora son los siguientes. Múltiples versiones de actas que fueron modificadas desde el propio CNE una vez que fueron subidas al sistema, alterando no solo la cadena de custodia, sino también el resultado final. Se evidenció una disminución artificial del ausentismo. En otras palabras, hubo más votos que votantes. La mayoría de juntas receptoras del voto incumplió el protocolo que exige inscribir el número de sufragantes. Por esta razón, exigimos al CNE la publicación inmediata de todas las actas debidamente firmadas, análogo al cumplimiento de la sentencia de la causa 262-2024 TCE, y se realice una audiencia pública de auditoría del registro electoral para todas las actas señaladas. Tenemos 1.984 actas sin firma conjunta, lo que violaría el artículo 127 del Código de la Democracia, y deberían invalidarlas. Existen 1.526 actas cuya suma no coincide con el número de sufragantes, lo que también las haría nulas. Hay 1.582 actas cuyo resultado se desvía sustancialmente del promedio de su respectivo recinto y género, lo cual indica posibles ingresos adicionales de actas en esas juntas receptoras del voto. Se registró una disminución inusual del voto en blanco, lo que dejaría en duda la posible manipulación directa de más de 150,000 papeletas. Finalmente, quiero comunicar al país y al mundo entero que todos estos hallazgos gravísimos serán objetados e impugnados ante las autoridades competentes, que hoy, lamentablemente, están bajo el control de quien gobierna, así como de todas las instancias legales que nos asisten. Esto con el fin de evitar que Ecuador se convierta en un país sin paz, sin libertad y sin democracia, en medio de una persecución contra quienes hemos tenido el valor de alzar la voz y que hoy cuentan más de 1 millón de votos
escandalosamente arrebatados en una elección injusta, desigual y jamás vista en nuestra historia. Queridos ecuatorianos. Bueno, y para la audiencia que nos había pedido también que si podíamos pasarlo nuevamente, pues ahí está. Temoris, mi querido Temoris, ¿qué decir al respecto y qué escenario más adelante estás valorando que se avecina para Ecuador? Se antoja un escenario bastante complejo. Fíjate que me acordé de una caricatura de la prehistoria de 1994, pero porque estas misiones de observación de la Unión Europea y la de la Organización de Estados Americanos reconocieron un montón de irregularidades. Para empezar, la que es innegable, la que fue descarada, la que es evidente, que es que el presidente Noboa tenía la exigencia constitucional, la obligación constitucional de dejar su puesto, pedir licencia, dejar a la vicepresidenta, que ella, o sea, ella vino asociada con él, fueron en fórmula, dejar a la vicepresidenta a cargo para poder hacer campaña. Y él dijo, no, y háganle como quieran. Y las autoridades electorales le permitieron hacerlo. También encontraron las misiones de observación que se impuso un estado de excepción con el pretexto de la violencia criminal, un estado que significa que las autoridades, el ejército, la policía están vigilando todo lo que hacen los ciudadanos, que hay mucha presencia de las fuerzas de seguridad, lo cual genera una sensación de inseguridad en lugar de seguridad y de intimidación. Y que este estado de excepción se impuso no en todo el país, sino en las provincias en donde Luisa González tenía preferencia, las que iba a ganar. Y eso desmotiva a la gente, asusta a la gente y hace que muchos que van a votar no vayan a votar. Que movieron centros de votación, que allá no son como las casillas que están cerca en México, que son en casa. En un centro de votación pueden votar 10,000 personas, porque son muy grandes y la gente tiene que caminar 2, 3, 4 horas, sobre todo en áreas rurales, para ir a votar. Y si te mueven y no te avisan, pues finalmente acabas no votando y ya perdiste el día. Entre un montón de irregularidades que Luisa González ha mencionado, pero las propias misiones de observación lo hicieron. Sin embargo, lo hacen notar y dicen, pero no tuvo que ver, pero no influyó en la votación. O sea, ¿cómo que no influyó? Entonces me acordé de una caricatura que hizo Magoo en 1994, riéndose de Sergio Aguayo. Sergio Aguayo encabezaba Alianza Cívica en aquel momento, que era un grupo ciudadano de observación. Y cuando emitió su informe sobre esas elecciones, Alianza Cívica dijo que sí había habido irregularidades, por ejemplo, que sí habían encontrado lo que llaman urnas embarazadas, o sea, urnas que estaban llenas de votos antes de que empezara la elección, pero que eso no había afectado el resultado. Entonces la caricatura pone a Sergio Aguayo así. Cuauhtémoc Cárdenas acaba de tirar la puerta, está encima de Sergio Aguayo, y le dice, ¿cómo que las urnas estaban embarazadas, pero no más poquito? Entonces, pues es lo que están haciendo. ¿Quiénes son estas misiones de observación? Porque lo que está pasando es que medios de comunicación y sobre todo gobiernos dicen, ya no les importa lo que digan los actores de este proceso electoral, sino los observadores, que es la OEA. O sea, también fue una misión de la OEA la que le abrió el paso a un golpe de Estado en Bolivia en 2019, y la de la Unión Europea, que está encabezada por un señor que se llama Gabriel Mato. Gabriel Mato no es un diplomático, no es un señor dedicado siempre a la observación electoral, no. Gabriel Mato es un miembro del Parlamento Europeo, o sea, un eurodiputado, y es del Partido Popular de España, que es el Partido Popular que junto con su aliado de extrema derecha, Vox, llevan años haciendo campaña en América Latina para promover partidos y movimientos de derecha y de extrema derecha que contengan la llamada ola rosa y saquen a la izquierda del poder. O sea, este no es un señor imparcial, es un señor que viene con una agenda
Y eso se ve, por ejemplo, en el tipo de declaraciones que hizo, descalificando por completo a quienes criticaran esas elecciones. Él dice, expresó, sin tratar de esconder su parcialidad, expresó su repudio, así dijo, contra los individuos maliciosos que tratan de crear desconfianza en el proceso electoral. Y esos son los que están siendo tomados por aquí y por allá como referentes para decir que no pasó nada, que sí, que hubo cositas, pero que en realidad las urnas estaban embarazadas, pero no más poquito. Esto a mí me parece que también, o sea, ya señaló Fede bien, pues ya Boris, por ejemplo, muestra su doble rasero. Fue para mi decepción, porque cuando llegó Boris, a mí me dio muchísima alegría y lo conté por donde pude. Pero Boris va y hace una crítica muy fuerte de Venezuela, del proceso electoral que tuvieron ahí, donde jamás mostraron sus actas, donde no hubo una transparencia del proceso. Pero aquí corre a decir, todo bien, todo bien, todo perfecto, genial, nos encantó, gracias. La presidenta Sheinbaum y en general el país, México, somos sospechosos de estar enojados con Ecuador, y estamos enojados, no con Ecuador, con el presidente Daniel Noboa, porque pues le valió también, y de la misma forma en que violó todas las reglas del proceso electoral, se fue a meter a la Embajada de México y secuestró a un individuo. Pero a mí me parece que la postura que tomó Claudia Sheinbaum en el caso de Venezuela es la misma que está tomando en el caso de Ecuador. Sería inconsistente que le reclamáramos a Venezuela transparencia y limpieza y no se le reclamáramos a Ecuador. Y lo contrario también sería inconsistente, que en Venezuela hubiéramos corrido a decir todo bien, todo perfecto, genial, gracias, y en cambio, en contraste, le reclamáramos esa limpieza a Ecuador. A mí me parece que el gobierno mexicano está mostrando consistencia, coherencia, y eso es muy importante en un escenario que ya marcaba Fede, en el que las derechas se están perdiendo el decoro, están perdiendo el deseo de simular que son decentes y que son democráticas. Lo vimos en Perú con todo el proceso asquerosísimo que condujo a la dictadura de Dina Boluarte. Lo vimos con el bolsonarismo que intentó dar un golpe de Estado en Brasil. Lo hemos visto en Paraguay. Lo hemos visto cuando la derecha dio un golpe de Estado en 2009 en Honduras, que fue convalidado finalmente, aceptado. Ellos ya tuvieron una ola rosa, así la llaman, en los años 2000, y desde que ganó Andrés Manuel López Obrador en México hay una segunda ola rosa. Y ya esas derechas ya no quieren permitir que esto continúe. Ya no son las derechas de los años 90 que sentían que habían ganado el combate global, que había llegado el fin de la historia y que se podían permitir algunos avances de los movimientos sociales y populares. Estas derechas cada vez, todavía no son, pero se están pareciendo más a las derechas de los años 60 y 70, las derechas de las dictaduras. Y son derechas de las que nos tenemos que cuidar muchísimo. A mí me parece que una postura principista y coherente como la que ha tomado el gobierno de México es un buen argumento para poner en evidencia la falta de valores democráticos de las derechas. Pero sobre todo todo esto contribuye a poner las alertas rojas, sobre todo porque el jefe de todo esto, que es Donald Trump, pues es lo que ha hecho: desconocer los procesos democráticos, intentar golpes de Estado. Ahora que fue candidato hizo una descalificación preventiva del proceso electoral porque dijo, si no gano yo, pues entonces no vale. Esas son las derechas con las que nos encontramos y más vale que nos pongamos las pilas porque en cualquier momento, incluso también en México, se nos pueden meter y generar un grave problema, y si dejamos que
esas derechas antidemocráticas, no la derecha en general, no la derecha democrática, que por ahí todavía hay alguna, hay que buscarla, pero las derechas antidemocráticas regresen al poder, no van a dejar que otro Andrés Manuel López Obrador se los quite. Muchísimas gracias, Temoris. Querida Laura, te toca a ti sobre este tema, pero antes, brevemente, tenemos un pequeñito video después de que le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Noboa y bueno, de esta declaración interesante que ha hecho. Vamos a verlo brevemente y regresamos contigo, querida Laura. Entonces, nosotros para empezar no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse, no se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Entonces no se van a reanudar las relaciones y además pues fue muy dudosa su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA. Ya ni siquiera es otro organismo internacional. Y la otra candidata pues está diciendo que hubo un fraude. Entonces de nuestra parte no van a reanudarse las relaciones con Ecuador. Entonces, Laura, tu turno, adelante. No van a reanudarse estas relaciones con Ecuador. El micrófono está en silencio. Listo. Es totalmente congruente la declaración de la presidenta porque recordemos que desde el 11 de abril del 2024, México demanda a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por las violaciones cometidas en la Embajada de Quito hace rato ya, ¿no? Entonces, es un litigio que ya lleva varias etapas. Por ejemplo, en algún punto de la demanda se descartó tomar medidas iniciales en contra de Ecuador, se descartó. Sin embargo, es un proceso que sigue y que se va a ir a bastantes años donde se tiene que hacer una evaluación real de cuál fue la participación de Ecuador y realmente cómo se violó el derecho internacional, particularmente ciertos puntos y ciertas convenciones. Entonces, México, en esta demanda que en algún momento por ahí publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues demandaba los ataques físicos, que todos recordemos estas imágenes tremendas en la Embajada Mexicana, donde se está demandando justamente que se atentó contra la vida y la dignidad de personal diplomático. Es decir, no es una demanda menor lo que se está litigando a nivel internacional. Entonces, me parece totalmente congruente el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum porque realmente no hay para dónde moverse en estos momentos. Recordemos que además a partir de eso se toman medidas en Secretaría de Relaciones Exteriores para intentar fortalecer sus marcos jurídicos, sus alcances y sus embajadas a nivel mundial y consulados. Entonces creo que es importante y bueno, yo creo que no va a haber mayor movimiento o hasta que salga Noboa o hasta que el sistema internacional condene o empiece a sancionar estas violaciones que ocurrieron en la embajada ecuatoriana, porque se quiere sentar un precedente realmente en contra de Ecuador, ¿no? Sí se han ido duros, es decir, aunque han sido por debajo de la mesa, sigue este tema internacional que México está llevando desde hace mucho tiempo. Me parece que empieza la demanda lueguito, ahí por ahí, la segunda semana de abril del 2024. Entonces ya se cumple un año de este litigio internacional también. Sin embargo, pues los únicos que la han pagado, mira, realmente me parece que no ha habido una evaluación real de qué es lo que ha sucedido en México, porque recordemos que hay una gran comunidad ecuatoriana en México. Recordemos que sin más, el Ministerio de Relaciones Exteriores les dice hace un año, ustedes ciudadanos a partir de mayo van a realizar sus trámites en Guatemala, en Houston, en Texas, en Phoenix o en Arizona.
fácil, ¿no? Fácil que los ecuatorianos, por un capricho de este presidente, tengan que viajar a Estados Unidos, que también pensemos, pues, cuánta gente tiene visa, cuánta no, cuánto te sale un pasaje de avión para llegar a este lugar. Me parece que es momento también de contar, que no se ha contado, te digo que yo estuve buscando en la prensa alguna nota, algún posicionamiento por parte de algunos grupo ecuatoriano que nos cuenten cuáles fueron las afectaciones reales del capricho de su presidente a un año de este tema, porque tienen que desplazarse y gastar muchísimo dinero para tratar de resolver temas consulares, temas inmediatos, temas de actas de nacimiento, que se han vuelto pues un tema súper complejo para los ecuatorianos de un año para acá. Ahora, sobre el tema de Novoa, bueno, ya está, ya ganó, no va a pasar mucho más. Ahora será importante ver qué es lo que sucede también con Ecuador, ¿no? Recordemos que durante este periodo, pues ha habido una creciente violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico. Hemos leído muchísimas notas de prensa que hablan, por ejemplo, de la injerencia del cártel de Sinaloa en territorio ecuatoriano, en colusión también con cárteles locales ecuatorianos que se han hecho más fuerte gracias a organizaciones como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay realmente, y está documentado, una espiral de violencia sin freno que en este último periodo lo ha convertido también en uno de los países más violentos con respecto a la tasa de habitantes que tiene Ecuador. Hay también delitos del fuero común, robos, secuestros, extorsiones. Esto a pesar de esta militarización que bien platicaba Fede cuando empezó esta intervención con el tema de las urnas, pero realmente hay una militarización en todos los aspectos en Ecuador, ¿no? No es que y como dice, ¿no? También un entreguismo, ¿no? También ahora ellos están nombrando organizaciones criminales como terroristas, ¿no? Tal como lo ha hecho Donald Trump. Entonces, bueno, los 2 primeros meses de este año contaban organizaciones internacionales, pues se dispararon muchísimo, ¿no? Los niveles de violencia, considerándolo ya el año más violento en la historia de este país. Entonces, hay que poner ojo también en el tema de los niveles de criminalidad y que también, como decía, no todo está relacionado. También Novoa ha seguido políticas muy parecidas o trata de emular políticas muy parecidas a las de Bukele en Guatemala. Entonces, poner ojo en estos aspectos ahora que ya está, ya se va a quedar. Y bueno, aquí hubiera sido importante, ¿no? Tener una relación fuerte con México porque realmente comparten el tema de la delincuencia organizada y de estructuras criminales como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Así que, pues sí, mucho ojo en este aspecto y ver cómo se va a trabajar desde la distancia y el rompimiento de relaciones. Ya, y gracias Laura. Federico Bonazo, ¿qué decir aquí de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum? Que a mí también, yo sí es una postura que saludo y celebro. ¿Qué decía al respecto, Federico? Agregar poco a lo que ya dijo Lau y Temoris. Yo creo que es una postura congruente con una tradición mexicana de relaciones exteriores, primero, de no inmiscuirse demasiado, ni siquiera desde la opinión en asuntos de política exterior, respetando el derecho de los pueblos a la autodeterminación, pero por otro lado, sin olvidar los eventos de abril del 2024, es decir, Ecuador en un hecho que sí hay precedentes, porque cuando tú revisas hay un par de violentaciones de embajadas en el pasado que no conocíamos hasta o que pocos conocían hasta que ocurrió la de la embajada mexicana, donde hubo además sometimiento de personal diplomático muy desagradable. Todos vimos esos videos, porque no se trata solamente de que hayan capturado al vicepresidente, ¿no? Eh, este hombre Glass, refugiado en la sede diplomática mexicana, sino que violentaron con todo lujo de fuerza policial la sede diplomática, rompiendo las convenciones de derecho internacional, el mismo derecho internacional por todos los costados y sentando un precedente que no se puede permitir el mundo de la diplomacia, digamos, o que tiene que ser sancionado, como bien explicaba Laura, esto se sigue posponiendo el caso en los tribunales internacionales. Pero la presidenta estuvo muy bien, estuvo congruente, sólida, fuerte, sin tampoco demasiados aspavientos, sin caer en calificaciones, sin uso innecesario de adjetivos, dijo lo que tenía que decir con la sobriedad que la caracteriza.
Eh, Poco se puede decir más que apoyar una política elementalmente soberanista, eh, completamente justificada, donde estuvo el agregado de no vamos a reconocer unas elecciones plagadas de irregularidades hasta que se revisen por diferentes instancias. Una de ellas, la misma OEA, otra, los tribunales electorales de del propio Ecuador, y ahí tomará México una postura, pero que tampoco es una postura que urja determinar porque no hay relaciones diplomáticas entre ambos países. Algo importante señalar, ¿no? Lau lo ponía un poco sobre la mesa, yo quiero hacer un súper breve énfasis en eso, que es que nada tienen que ver los ecuatorianos y ecuatorianas con la postura de este gobierno, digamos, particularmente aquellos y aquellas que viven en México. Tengo muy buenos amigos y amigas ecuatorianos y realmente están tan indignados como nosotros. O sea, eso es muy importante entenderlo, porque luego, bueno, los nacionalismos juegan malas pasadas cuando se convierten en chauvinismos, ¿no? Nada tiene que acá que descargarse sobre los hermanos ecuatorianos y las hermanas ecuatorianas. Estamos hablando de un gobierno bobo de ultraderecha, tonto y de ultraderecha, ambas cualidades, porque bueno, hay ultraderechas más inteligentes, ¿no? La derecha se ha ido estupidizando a lo largo de la historia, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Creo que muy bien la presidenta Sheinbaum en este caso concreto. Muchísimas gracias, Federico. Y pues también esta parte que tú decías que se ve difícil este sueño de integración latinoamericana, pero me parece que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un volantazo de timón y bueno, pues con este encuentro que se tuvo en la CELAC y con esta apuesta y con esta cumbre que está proponiendo ella, pues me parece que se abre ahí una pequeña lucecita en esta situación de este sueño que tenemos muchas y muchas de esta integración y de esta diversificación de socios comerciales. Pero bueno, ya estaremos también abundando sobre este tema, Federico, y lo comento porque tú lo decías en la intervención pasada, no me tocó preguntarte a ti, después retomaremos ese tema si estás de acuerdo. Lau, sabemos que te tienes que ir, entonces te daríamos la palabra, ahora nos brincamos a Temoris y después regresamos a Temoris para que tú pudieras también reflexionar sobre este otro tema que nos parece muy importante, que lo hemos estado aquí tratando ya en varias ocasiones con el doctor Hugo López Gatell, de este programa de Vive Feliz, Vive Saludable, pero donde están imbricadas una gran cantidad de empresas de la industria chatarra, entre ellas Coca-Cola, Pepsi, Sabritas, Barcel, Kellogg's, pero además decíamos también está Bacardi, Red Bull, José Cuervo y Philip Morris. Y bueno, pues, ¿cuál es tu valoración sobre esta, ustedes decían un México kafkiano, ¿no? Del secretario de Educación Pública, pues imbricado con estas empresas en este contexto de Vive Feliz, Vive Saludable, Laura? No, pues terrible, terrible lo de Mario Delgado. Mira, yo estaba recordando porque él decía que tenía experiencia en el área educativa y me acuerdo que su única experiencia en el área educativa fue entre el 2010 y el 2012, cuando tuvo un brevísimo periodo de 24 meses como secretario de Educación Pública, como aquí a nivel local, Ciudad de México, y renuncia para irse a las elecciones, ¿no? Intenta ahí candidatearse para jefe de gobierno. Entonces, esa es la experiencia del señor, ¿no? Abandonó en su momento por tratar de brincar a un puesto ahí electoral, por candidatearse, renuncia a este cargo y parece que no le sirvieron de nada estos 24 pequeños meses que pasa en el cargo, porque vemos que ahora contra toda lógica, incluso contra toda lógica de su partido, porque recordemos que durante su gestión, ya para terminar, el presidente Andrés Manuel López Obrador da marcha atrás a todas las empresas de comida chatarras en el sistema educativo, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, y al señor le parece incluso como mensaje político buena idea reunirse en la mesa grande a dialogar con todos estos empresarios chatarreros, ¿no? A solo días. Bueno, me parece tremendamente, incluso a nivel político, ¿no? Me parece de lo peor, que va congruente, ¿no? Con algunos señores de esta administración, como Adán Augusto, como Mario Delgado, como Monreal, que parecería que con los que hay que navegar contracorriente, ¿no? Dentro del movimiento, que lejos de beneficiar, pues parecería que solamente están metiendo en apuros a la 4T. Entonces, yo les platicaba que a mí me pareció muy preocupante una nota de la
la revista Proceso, donde dice que la SEP niega marcha atrás sobre comida chatarra, pero esto viene de otra nota que decía que la SEP buscaba dar marcha atrás a la prohibición de venta de comida chatarra en escuelas. A ellos les pasan un proyecto de reforma que elabora Mario Delgado y que hace llegar su gente a algunos sectores, donde pues básicamente vuelve más laxo, digamos, el golpe para las chatarreras. Parecería que es un guiño, ¿no? Para que no se enojen con el señor Mario Delgado, eso es lo que parecería para mí, porque ellos son básicamente tres puntos, ¿no? Que son los que a mí me parecen más interesantes cuando lees este proyecto, que busca que las tiendas vuelvan a vender los alimentos elaborados, pero ahora que tengan sellitos, ¿no? Que diga, y estas papitas tienen, son malas por esto. Como con el tema de los cigarros, ¿no? Que ahora podemos ver estas cajitas que ponen escenas ahí muy duras, ¿no? También quiere que se permita la venta afueritita de las escuelas, es decir, que tengan su tianguis afuera, no en un rango a la redonda o no en una tienda Oxxo, ¿no? Que es lo que platicábamos en otro momento, sino que puedan poner su tianguis ahí afuera con la comida chatarra. Y también que no aplique a las universidades, ¿no? Donde se creen ellos que los estudiantes pueden tener un criterio distinto o porque ya son estudiantes universitarios, pueden decidir o no. Y pues esto me recuerda al priismo, ¿no? A mí, y Mario Delgado, no sé en qué estaba pensando porque ya debería apellidarse Peña Nieto, ¿no? Recordemos que Peña Nieto durante su sexenio hizo unas cosas atroces y benefició totalmente a las chatarreras. Bueno, dos cosas a mí que me parecen muy simbólicas del sexenio de Peña Nieto es que en un evento público él se confiesa fan de la Coca-Cola Light. Yo, ¿cómo Sí. recuerdo este momento? ¿Se acuerdan que dice, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se los puedo decir, es adicto a la Coca-Cola Light? Así dice el señor cuando se estaba discutiendo un aumento en los impuestos a la comida chatarra que no termina en nada, ¿no? Entonces él se declara fan, como un guiño, ¿no? En estos momentos en que había tensiones, como diciéndole, bueno, te voy a meter un pequeño impuesto para que no hablen mal de mí, pero yo voy a seguir promoviendo como sana tu versión light, ¿no? Un presidente de México haciendo publicidad abierta en un evento de gobierno, en un estado del país, me parece terrible. Y conforme con su política de gobierno, recordemos que también se denuncia, que esto me pareció también muy fuerte, en 2017 hubo una denuncia por parte de agricultores de que recursos del programa de desarrollo agropecuario, pesquero y alimentario se habían desviado o se habían dado más bien ahí a los amigos de Peña Nieto y particularmente se le habían, en lugar de dárselo a los campesinos, se le dan 100 millones de pesos a empresas como Sabritas, ¿no? Y entre otras, pero recursos que tenían que estar destinados al campo. Y ya no vamos a hablar ni siquiera del tema, yo no quiero andar más porque es muy largo, pero de Coca-Cola, ¿no? Durante el sexenio de Peña Nieto hubo denuncias muy fuertes, informes del Consejo de Asuntos Hemisféricos, de que en México se estaba beneficiando empresas privadas que estaban lucrando con el agua y que estaban, bueno, robándose todo el agua, mientras 9 millones de mexicanos en ese momento carecían de acceso al agua. Y una de las grandes beneficiarias, por supuesto, que era Coca-Cola México. Explotaron poblaciones como San Cristóbal de las Casas, donde pues no tenían agua. Entonces, esa fue la política peñista que hoy Mario Delgado está tratando, parecería, de emular. Parecería que es fan de Peña Nieto. Ya nada más nos falta que hubieran tenido Coca-Colita y Pepsi en la mesa en esta super reunión, que aparte no tuvo empacho en promocionarla ampliamente, ¿no? ¿A qué huele esto? No sé, a cabildeo, a dinero. Es terrible. Laura Sánchez Ley, muchísimas gracias. Sabemos que te toca ahorita estar como Speedy González, yepa, yepa, ándale, ándale, que te tienes que ir al siguiente compromiso. Te mandamos un fuerte abrazo, Laura. Gracias, amigos. Los sigo Nos, escuchando por nos YouTube. vemos. Ahí nos saludas a Mario Delganieto. Ay, qué bueno. Bueno, amigo. Adiós. Vale. Los escucho, los sigo escuchando. Abrazos, Laura. Gracias, Laura. Pues Temoris, ahora sí vamos con vos. ¿Qué decir? Estas entrevistas, dos que tuvimos ya con el doctor Hugo López Gatell, pues fue bastante claro y pareciera también que hay una alianza entre Mario Delgado y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que también
pues salió como a respaldarlo, teniendo encuentros y anuncios y publicaciones de imágenes de él con los empresarios del Osito Bimbo. Temoris Greco, ¿qué decía al respecto? Lo que pasa es que parece que Mario Delgado, a donde va, hace trastadas, ¿no? O sea, si está en la dirección de Moreno, o sea, donde aparezca. El otro día alguien estaba intentando justificarlo, porque me decía que, bueno, que todos los partidos políticos o todos los gobiernos en un sistema como el mexicano, pues tienen que hacer trabajo sucio y alguien tiene que hacerlo. Entonces, como que, bueno, pues pobrecito Mario que le toca hacer el trabajo sucio. Y yo más bien digo, a ver, espérame, o sea, lo que está diciendo es que porque le tocó estar ahí, hace tal cosa. Yo más bien creo que porque hace tal cosa, le toca estar ahí. O sea, ya saben cómo es el señor y por eso lo invitan, porque saben que él está dispuesto a hacer ese tipo de chambas. Está plan que reveló nuestro colega Mathieu Tugliou, que es un excelente joven periodista en Proceso. Yo sé que mucha gente ya no lee Proceso, pero todavía quedan buenos periodistas ahí y Matthew es uno de ellos. En donde, pues lo que están viendo es cómo aliviarle el trancazo a estas industrias que son poderosísimas. Y luego vemos esta reunión que tuvieron hace 2 o 3 días, en donde se presenta Mario Delgado sin ningún pudor con los jerarcas de varias de las industrias que más daño le hacen a México y que le hacen daño a la niñez mexicana. Tenemos una maldita epidemia de obesidad, de diabetes, de hipertensión, que está acabando con la población de México, especialmente con la población más vulnerable, porque es la que recurre a este tipo de no alimentos, pero porque es más barata que la comida sana. Y este señor se presenta sin el menor empacho con esta gente que es responsable de una maldita epidemia en México. Y les dice que nos vamos a poner de acuerdo, que muchas gracias por su contribución. No solamente eso, el acuerdo firmado incluye que estas industrias que hacen investigación van a compartir su investigación con el gobierno mexicano para que pueda tomar mejores decisiones. Estas industrias son iguales que la industria del tabaco, que la industria del petróleo, esas industrias de las bebidas y la comida chatarra, que se dedican con su muchísimo dinero a pagar a científicos corruptos. Y si cualquiera conoce a un científico que se la dé de persona de ciencia, hombre o mujer de ciencia, y diga, yo trabajo para alguna, porque a veces no es directo, tienen sociedades fantasma, trabajo para esta, que es financiada por la Coca-Cola, por Bimbo, por Marinela, que es Bimbo también, por Pepsi. Esos son científicos corruptos que no deberían tener lugar en ninguna mesa mexicana porque son los que están justificando este envenenamiento que se está haciendo de los niños en México, y que son sobre esas investigaciones falsas, mentirosas, engañosas, las que van ahora a informar las decisiones del gobierno mexicano. O sea, ¿con qué cara hace Mario Delgado eso? No se pueden vender estas porquerías a los niños de México, ni tampoco en las universidades. O sea, ¿con qué justificación? ¿Cómo justifica Mario Delgado que después de una lucha tan dura que se dio sobre todo en el sexenio pasado y con Hugo López Gatell, ¿cómo justifica que después de tantas presiones, de tanto dinero que se ha vertido, porque ellos son también los que compran lobistas que están en el Congreso corrompiendo legisladores para impedir en el sexenio de Peña Nieto que se pasara el impuesto a las bebidas dulces, o en el sexenio anterior, en el de López Obrador, para impedir que se pasara lo de los sellos? ¿Cómo es que ahora les abre la puerta? O sea, es que Mario Delgado no tiene vergüenza. Por eso es lo de Mario Delganieto, yo creo que hasta es generoso con él.
Muchísimas gracias, Temoris. Pues le damos también la palabra a Federico para cerrar sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues nos parece muy importante también, pues esto que tú dices, Temoris, del Ganieto, y bueno, pensando en lo que decía Laura, la Coca-Cola Light o la Pepsi Light, ¿no? Entonces es importante también. Al respecto, también ayer les invitamos a que puedan ustedes consultar esta entrevista con el doctor Hugo López Gatell, porque aquí pues estas mercancías que consumimos, ¿no? Y que pues nos van colonizando el cuerpo, pues muchas de ellas se proponen en esta fase light o más saludable junto a estas otras y tienen una razón que ya ayer nos explicaba de ser de estas mercancías light junto a estas otras que son igual de dañinas, ¿no? Pero que también se colocan de la misma manera o en el mismo sentido para que una cubra aparentemente a la otra. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Primero, felicitarlos por las entrevistas con López Gatell. La verdad es que cada vez que uno escucha hablar a Hugo López Gatell, se da cuenta de qué cuadro político y hasta qué estadista es López Gatell. Es un hombre que conoce muy bien las funciones, las instituciones y la estructura del Estado. Esto no es nuevo, lo sabemos desde que era el comunicador, el hombre encargado de la pandemia en México. Eh, un tipo con ideas y convicciones de izquierda muy claras, poniendo siempre el interés público por encima del interés privado, y un hombre que ha dado una muy valiente pelea contra Goliat gigantescos de la industria de los alimentos procesados y ultraprocesados. Un tipo que tenía un enorme el desprestigio que se ha hecho contra la figura de López Gatell, mucho ha tenido que ver no con su manejo de la pandemia, como algunos pueden llegar a pensar, por supuesto que sí, en algún momento por ahí se lo quiso atacar, porque por supuesto la tragedia siempre es un nutriente y un activo para la derecha y la vileza de la derecha y la oposición en México, pero además es por esta pelea que ha dado contra las grandes corporaciones de la comida y de chatarra y de los refrescos. Es un tipo que ha sido muy valiente, una tribuna hoy ciudadana casi, porque no es un funcionario federal. Dice, qué lástima que este tipo de cuadros realmente que combinan una serie de virtudes escasas en la clase política, es decir, una estructura ética, una convicción y un conocimiento muy técnico en el campo que él maneja, que es el de la salud pública, vinculado también con un profundo conocimiento de lo que son las funciones del Estado, esté afuera de la función pública, esté afuera, no del movimiento, porque en el movimiento podríamos estar todos, pero ese movimiento tan gigantesco que a veces pierde sus contornos y lo pierde con personajes como Mario Delgado. Hago este comentario y este énfasis en el doctor Gatell, porque sí, López Gatell, porque realmente debería ser rescatado si realmente no sobran, no sobran políticos de la altura de López Gatell. Así que el consejo podría ser todo el contrario al que daba Javier Alatorre en ese órgano de propaganda vestido de noticiero, diciendo no le haga caso a Hugo López Gatell. No olvidaremos nunca esa maniobra de censura a la política de salud pública federal, que fue la verdad que permitida y hasta tratada con chascarrillo por el presidente López Obrador en la mañanera. Un presidente que ahí mostró también que a veces la conciliación y el intentar no generar frentes de conflicto con empresarios poderosos le ganó a lo que debieron ser manotazos de autoridad, porque ahí lo que hubiera correspondido es que le dijera a TV Azteca que se debían callar porque estaban atentando contra la promoción de una política de emergencia de salud en una situación tan urgente y dramática como fue la epidemia y la pandemia de COVID. Dicho esto, Mario Delgado es un oportunista sin sentido de la oportunidad. Un hombre que, o sea, ¿cómo puede ser que haga una maniobra así sin calcular lo que esto puede ir en detrimento de sí mismo? Lo que llama la atención, Ernesto, Violeta, Temoris,
es esto que comentaba ahora Ernesto de algunos apoyos más o menos decididos de otras figuras como Marcelo Ebrard. Yo quiero revisarlos, esos apoyos públicos, porque ahí son señales evidentes al empresariado mexicano. Es decir, ustedes siguen doblegando a la política. Son señales que significan el interés económico sigue doblegando a la política y va a colocar a sus agentes en la política y en la función pública, a pesar de que se vistan de izquierdistas, guevaristas, bolcheviques, socialdemócratas o lo que quieran. El interés económico de estas grandes corporaciones doblega a muchos de los que hacen guiños permanentes con la ambición personal que seguramente tienen personajes como Delgado, que debe mantener todavía a Dan Augusto, que debe mantener en su narcisismo un tipo como Monreal y que sin duda mantiene un tipo como Mario Delgado, de que algún día quieren llegar a la presidencia o escalar todavía más de lo que han escalado. Que Esteban Moctezuma, que Mario Delgado hayan sido los encargados de la educación en proyectos de la izquierda, de la 4T, habla, y esto lo ha dicho mucho mejor que yo, tanta gente, como lo decía ayer Teresa Rodríguez en la mesa de Astillero, habla de la muy poca importancia que a un tema cenital de toda izquierda le ha otorgado a la educación. Son puestos que cuando se conformó el gabinete de la doctora Sheinbaum, que teníamos mucha ilusión con algunas de las personas y personalidades que lo conformaban, cuando vimos el nombre de Mario Delgado allí, muchos dijimos, bueno, esto es un retroceso. Y esa crítica esbozada en algún momento, en esa circunstancia, fue catalogada de crítica de progre buena ondita, de gente que no entiende que la política es escoger entre inconvenientes, de que lo pragmático es necesario, de los puristas y los idealistas. Hoy se han vuelto todos buena ondita y todos puristas y idealistas. Han descubierto de golpe quién es Mario Delgado. Oh, sorpresa, tenemos a Mario Delgado allí, el hombre que votó por las leyes de Peña Nieto en el Pacto por México, y ahora, después se peleó con el magisterio democrático, y luego volvió a amigarse, y ahora, oh, qué sorpresa esto de Mario Delgado. En fin, más vale tarde que nunca, quedémonos con la parte positiva de todo esto, más vale tarde que nunca que se puedan señalar aquellos personajes que encarnan aquello mismo que se debía combatir, eh, sobre todo en un movimiento político que presume que está allí para separar el interés económico de la política. Entonces, bueno, esperemos que cualquier cosa. Y eso habla bien de un estado de conciencia de la sociedad y un estado de politización, de lo que la 4T menciona como revolución de las conciencias. Qué bueno que ha habido esta protesta. Repito, más vale tarde que nunca. Y qué bueno, tampoco es una cuestión de incendiarlo, de satanizarlo, de ponerlo con el simple hecho de evidenciar lo que representa él y los y tantos otros dentro de la estructura de Morena y de la 4T, con eso alcanza para, ojo, señales de corrección de brújula. Ya. Pues mi querido Federico Bonazo, mi querido Temuris Greco, como siempre, un fuerte y fraterno abrazo, pásenla lindo y nos estamos viendo la siguiente semana.